Oye, ven, escucha esto. Periodi Podcast, la información que necesitabas oír. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa favorito, Periodi Podcast. Mi nombre es Oren y el día de hoy estoy con Fernanda, pero además tenemos a un invitado muy importante que es periodista de investigación en Animal Político. Además es ganador del Premio Nacional de Periodismo de Investigación en México. Con ustedes, Manu Oreste. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, pues encantado de estar aquí. Un gusto tenerte con nosotros, Manu. Estudiaste en la Universidad Católica de San Antonio. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar periodismo? Bueno, yo creo que soy un convencido de que el periodismo es una vocación. Se puede ir desarrollando muchas habilidades, obviamente, desde que estudias hasta que te vas formando y vas trabajando, pero yo en lo particular siento que nací un poco nací con esa vocación, no sé por qué muy bien, no podría explicarlo, pero siempre me gustó mucho el contar historias, el hacer crónica desde que no tenía idea ni de que existía el periodismo, era algo que me encantaba hacer y conforme fui, digamos, pues desarrollándome, me fui inclinando por esta profesión que es tan apasionante, muy difícil también, no voy a mentirles, es una profesión bastante complicada, sobre todo en México, creo que ya hablaremos de eso un poquito más adelante, pero es una profesión que amo profundamente y bueno, yo respondiendo a tu pregunta de manera muy concreta, empecé a estudiar periodismo por una vocación. Bueno, y además ganaste un premio Miroslava Bridge, Javier Valdés de Periodismo de Derechos, el año pasado por la investigación Niñez Migrante, que fue Promesa de Papel. Cuéntanos un poco más sobre esta investigación. Bueno, esta investigación de Niñez Migrante, Promesas de Papel, surge a raíz de una junta editorial, de una reunión que tenemos en Animal Político siempre todos los lunes, en la mañana temprano. En esas reuniones estamos todos los reporteros, está el director de Animal Político, está el jefe de edición, la jefa de información y se exponen como diversos temas a hacer en la semana, pero también salen los temas que se deben de investigar como a mediano o largo plazo. En Animal Político siempre trabajamos como a varias velocidades, una lo inmediato de la semana o del día y otra es pensando a mediano o largo plazo las investigaciones que vamos a ir desarrollando durante el año, que por lo general suelen ser como 2 o 3, porque son investigaciones de largo aliento. En este caso surgió porque Daniel Moreno, que es el director de Animal Político, me preguntó, están llegando muchos migrantes a México, están llegando muchos niños a México, muchos niños, niñas y adolescentes. ¿Qué está haciendo México como país para atender a esta niñez, ¿no? ¿O qué debería hacer México y qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Que siempre un poco esa es la pregunta de la que partimos en el periodismo, ¿no? O sea, el deber ser frente a lo que se está haciendo en la realidad, en el terreno, ¿no? Yo también por mi experiencia he cubierto muchos temas de migración. Desde que llegué a México en el 2008, finales de 2008, fue algo que me llamó mucho la atención, ¿no? No conocía yo nunca había visto estos trenes, ¿no? Llenos de, que se reconoce como la bestia, llenos de personas migrantes pues aferradas a los hierros del tren, viajando de una manera realmente pues muy difícil, ¿no? Donde también hay muchísimas violaciones a derechos humanos, donde hay muchas agresiones, hay pues víctimas de secuestro, de extorsión, de homicidio, etcétera. Entonces por eso me preguntó a mí en el tema migratorio qué se estaba haciendo, ¿no? Y yo fui con varias organizaciones civiles que siempre suelen ser aliados en el trabajo periodístico, especialistas en el tema de la migración. Y básicamente les pregunté eso, ¿no? O sea, oye, ¿qué se está haciendo con el tema de los niños migrantes? Y me dicen, bueno, en México entró en vigor una reforma en el año 2021 que establece que ya los niños no pueden ser detenidos por migración. Por el Instituto Nacional de Migración no pueden ser detenidos, no pueden ser llevados a una estación migratoria porque es como una cárcel, realmente, ¿no? Y lo que hice básicamente pues, fue ir al terreno, ¿no? Fui a la frontera sur de México y entrevisté a muchos niños y niñas que me decían que habían estado presos en estas estaciones migratorias. O sea, no se estaba cumpliendo la ley. Además de eso, hice como unas 500 solicitudes de información, de transparencia, a través del INAI, este instituto que ahora quieren de alguna forma quitar o modificar estas nuevas autoridades, pero el trabajo que hace el INAI para nosotros es fundamental como periodistas y supongo que para ustedes también lo va a ser, si es que se mantiene o no sabemos en qué se va a transformar el INAI,
porque a través de ese instituto tú puedes preguntarle, por ejemplo, a las fiscalías de atención a la niñez, pues eso, ¿no? ¿Cuántos niños atendiste? ¿A cuántos le hiciste un examen para que se quedaran como refugiados? ¿A cuántos devolviste a sus países? Y el resultado fue de que de 100.000 niños que se detuvieron ese 2022, si mal no recuerdo, en México, pues solamente un 13%, o sea, muy poquito, un 19%, muy poquito, pasó por este nuevo sistema de protección que establece la reforma de ley. Es decir, México, a pesar de su propia ley, estaba deteniendo y deportando a estos niños que vienen huyendo de la violencia, y lo que hicimos también fue ir a Tegucigalpa, la capital de Honduras, a ver qué pasa con los niños que México detiene y deporta a estos países de vuelta. Y lo que pasa es que esos niños, al haber huido de las pandillas, de las maras, sin el permiso de la pandilla, porque tienes que pedirle permiso para poder salir del país, a la vuelta son víctimas de asesinato, los matan o los obligan a entrar a la pandilla a la fuerza, y que se conviertan pues en sicarios o en criminales, ¿no? Entonces, por eso fue un poco esto de niñez migrante, promesas de papel, porque todo se quedó pues en el papel, ¿no? Oye, y de igual forma ganaste un premio Ortega y Gasset y fuiste ganador nacional de periodismo en México por la investigación periodística La Estafa Maestra. Igual nos puedes platicar un poco sobre este éxito que tuviste. Muchas gracias. Bueno, La Estafa Maestra fue la verdad un parteaguas en mi carrera. Se publicó originalmente el reportaje, la investigación, en 2017, y después han hecho como varios libros, y bueno, sí, fue una investigación muy, muy premiada. Yo antes de eso me dedicaba mucho más a la crónica, a este tema de migrantes, por ejemplo, pero en ese 2016 Daniel Moreno, de nuevo, mi director, me dijo que necesitaba que me metiera a temas de corrupción, porque era el sexenio de Peña Nieto, uno de los sexenios que también pues, fue más corrupto de la historia del país, y necesitaba que me metiera a corrupción, a investigar corrupción. Y bueno, pues empezamos esta investigación investigando informes de auditoría, que son, la verdad, informes aburridísimos. Son informes que elabora una cosa que se llama Auditoría Superior de la Federación, que supuestamente es un organismo que depende de la Cámara de Diputados, no del gobierno. Y ellos habían estado publicando muchos años atrás informes de cómo en las universidades públicas, en algunas, se estaba desviando aparentemente dinero sin saber muy bien a dónde ni con qué propósito. Y nosotros lo que hicimos fue investigar todos esos informes, eran como 100 informes, de esos 100, unos 12, si mal no recuerdo, establecían un mismo modus operandi, es decir, el gobierno a través de una secretaría de gobierno, bien sea Sedesol, Pemex o así, le daba dinero a través de un convenio a una universidad, porque entre organismos públicos pueden hacer convenios sin pasar por una licitación pública, que es como una especie de contrato, como una especie de... Hay que competir para ver quién gana ese contrato, entre ellos no compiten, entonces se lo doy de manera directa, y esa universidad lo que hacía era, a pesar de que la ley establece que no se puede, de todo el dinero que te dé, por ejemplo, pongamos Pemex, si te dan 100 millones, tu universidad tienes que hacer el servicio al menos en un 51%, no puedes esos 100 millones dárselo a un tercero para que haga el trabajo, porque para eso te están contratando a ti, ¿no? Y lo que veíamos es que en estos informes se decía que ese dinero iba casi en su totalidad, en un 90%, a empresas, y el 10% se lo quedaba a la universidad, por no hacer nada. Y entonces lo que hicimos básicamente en esta investigación fue analizar todas las empresas que recibieron ese dinero. Claro, eran 186 empresas, eran muchísimas, con todos sus dueños, y lo que fuimos es pues, a investigar todas estas empresas, ir a terreno, a buscarlas, y lo que nos dimos cuenta, o lo que documentamos, es que estas empresas en realidad no existían. Eran empresas que llegabas y era un lote baldío, o era una paletería, o era una señora ahí que no tenía nada que ver con la empresa, ¿no? Entonces lo que documentamos es que a través de este mecanismo de gobierno se desviaron más de 7.000 millones de pesos, más de 7.600 millones de pesos fueron desviados a través de este mecanismo que el animal político, la gente que se encarga como un poco de ver qué es tendencia en redes sociales, qué funciona bien, qué no, lo bautizaron como la estafa maestra. O sea, nosotros en realidad los periodistas ahí no nos metimos, ellos fueron los que le pusieron ese nombre, que la verdad pues se creó como una especie de marca y que ha prevalecido hasta hoy día, ¿no? Y bueno, pues sí, fue premiada con el Ortega y Gasset, que es así como un poco, no sé si el Pulitzer de Latinoamérica o de habla hispana, pero es un gran premio, y también pues el Nacional de Periodismo, la verdad que es de los mejores premios de aquí de México. Excelente.
En Animal Político comenzaste como editor de mesa. Después de esto comenzaste a involucrarte más en las investigaciones. ¿Cómo es ser un periodista de investigación en México? Bueno, yo creo que un periodista de investigación, yo creo que no es como que sales de la carrera y ya, eres periodista de investigación, ¿no? Toma tu título, ¿no? O sea, realmente el periodista de investigación se va haciendo, se va desarrollando. Creo que todos los periodistas debemos ser un poco o mucho periodistas de investigación, porque creo que es algo que debe ir innato a nuestra profesión, ¿no? El investigar, el querer saber, el indagar, el profundizar, ¿no? Lo que pasa es que se suele llamar periodista de investigación cuando haces este tipo de investigaciones, como Estafa Maestra, ¿no? O el caso Viuda Negra, que también es otro de las investigaciones que hemos publicado en Animal Político, que también ha llegado a ser un libro y que espero próximamente pueda ser una película también. Lo dejo ahí, el spoiler, el adelanto. Pero se va, digamos, haciendo, ¿no? Creo que ser periodista en general y periodista de investigación en particular es algo realmente, pues sí, muy difícil, especialmente en México, uno de los países más violentos del mundo, para hacer periodismo, no solamente ahora, sino de hace ya muchos años, porque, bueno, pues todos sabemos que hay una situación de violencia generalizada en el país, aunque nuestras autoridades siempre han querido negarlo, no solamente las actuales, también las pasadas, pero particularmente esa violencia nos afecta a quienes queremos pues, documentar lo que está sucediendo en el país, a quienes investigamos a los corruptos, a quienes investigamos los actos de corrupción, porque obviamente en México, por desgracia, pues sale muy gratuito, ¿no? Atacar a un periodista y que no pase nada. Es de los casos de asesinatos de periodistas en México en los últimos años, creo que van como 160 ya aproximadamente que han sido asesinados en México desde el año 2002, me parece, a la fecha. Pues hay un nivel de impunidad más allá del 99% aproximadamente, ¿no? Imagínate, o sea, cuando se asesina a un periodista o se ataca, en un 99% no sucede absolutamente nada. O sea, por eso sale muy gratis atacar a un periodista en México. Mucha gente a veces nos dice, no, es que ¿por qué ustedes van a ser especiales, ¿no? Si en el país también hay un nivel de impunidad pues aproximadamente de ese porcentaje, del 90 y tantos %, ¿no? Cuando se mata a una persona que es comerciante o que no tiene una profesión de periodista, también el nivel de impunidad es súper alto, ¿no? ¿Por qué ustedes sean diferentes? Bueno, no es que seamos diferentes, ni mejores ni peores, sino que el periodista debe ser un agente de cambio, ¿no? Al menos así yo lo entiendo, ¿no? O sea, cuando se mata a un periodista se está matando una voz crítica, se está matando a alguien que está documentando la realidad, a alguien que estaba documentando algo que quizá alguien con poder no quería que la sociedad se enterara, ¿no? Por lo tanto, se está asesinando a un agente de cambio, a una voz crítica, ¿no? Se está apagando, se está silenciando a una voz crítica. Por eso creo que tiene ese grado, digamos, pues sí, de importancia, ¿no? Y sin embargo, creo que estamos fallando incluso también un poco como periodistas en explicarle esto a la gente, ¿no? Y creo también, sinceramente, lo creo, que digamos el grado ahora mismo de polarización tan extremo que hay en el país y pues sí, también los ataques que hay desde la tribuna presidencial hacia el periodismo en general, hacia los periodistas en particular, eso también abona a que la gente diga, estos periodistas qué, ¿no? Nada más los mataron porque seguro no andaba en algo o porque seguro no recibía el dinero, no sé, ¿no? Ya hay muchas este tipo de variantes, ¿no? Eso también nos afecta mucho, no solamente afectan los ataques que puedan terminar en un asesinato, también nos afectan mucho los ataques que hay en redes sociales. Todos los ataques de odio que hay de las redes sociales, los ataques que hace el presidente, las autoridades. Por eso, porque ya hoy día es muy fácil, sale muy barato atacar a un periodista, ¿no? Sí, y bueno, a mí me surgió una duda. ¿Por qué decidiste venir aquí a México a ser periodista? Esa es una de las clásicas que siempre me hacen. Pues mira, yo siempre he dicho, a mí como periodista siempre me ha gustado mucho, siempre he sido muy aventurero, la verdad, ¿no? O sea, siempre me ha gustado mucho conocer el mundo, conocer otras culturas, otras personas, otras historias. Y en lo particular, yo recuerdo cuando estaba así como ustedes estudiando la carrera de periodismo, yo quería ser corresponsal de guerra. Estaba todo el momento de la invasión de Estados Unidos a Irak y Afganistán, todo lo del 11S. De hecho, mi tesis final fue sobre el 11S y el terrorismo internacional. Y quería ser corresponsal de guerra. Evidentemente estaba demasiado joven en ese entonces. No es que ahora tampoco lo esté, pero no estaba tan joven como en ese entonces.
No estaba preparado, obviamente, no tenía la formación para ir como corresponsal de guerra, pero siempre tenía como esa idea, ¿no? Yo me acuerdo, de hecho, cuando empecé a trabajar en un periódico, hacíamos las maquetas del periódico, ¿no? Donde escribías tu nota ya, y así se iba a ver como se iba a ver en el periódico impreso, y yo jugaba muchas veces, ponía Manu Bagdad, ¿no? Ese enviado especial, me gustaba mucho eso. Y dentro de eso también me llamaba mucho la atención América Latina, o sea, y dentro de América Latina me llamaba mucho la atención México, porque evidentemente, aunque en aquel entonces, que era aproximadamente 2004, 2005 más bien, no estaba tan fuerte el tema, a lo mejor como está ahora, ¿no? Del crimen organizado y de la guerra contra las drogas y todo esto, pero ya se veían muchas películas de pues, del narco y así, y obviamente era algo que me llamaba mucho la atención, el poder contar esas historias que estaban sucediendo de este lado del mundo. Y bueno, pues un día estudiando la maestría que estudié en Inglaterra, a través de un compañero me llegó la oportunidad de poder trabajar en un diario en Veracruz, y no me lo pensé dos veces en ese entonces. Como se dice popularmente o coloquialmente, quemé las naves y dejé todo en España, me vine para acá y bueno, pues ya 15 años después el resto ya es historia, ¿no? Aquí estoy. Okay. Dentro de Animal Político, aparte de estas investigaciones que realizas, también redactas crónicas. ¿Qué tipo de problemas o a qué te enfrentas para poder redactarlas? Bueno, yo me gusta mucho la crónica, he hecho crónicas de todo tipo, en el sentido de que ahorita, por ejemplo, acabo de publicar hace no mucho una crónica de unos niños que tienen una enfermedad rara en la sierra, que viven en la sierra de Veracruz, en las zonas montañosas. Tienen una enfermedad que se llama ictiosis, que es una enfermedad que pues, nacen con la piel totalmente escamada. Muchos, como tienen mucho piel escamada en los oídos, no escuchan, ¿no? Entonces es una enfermedad que el Estado de Veracruz no reconoce y bueno, pues la verdad que le está yendo muy bien esa investigación. Acaba de llegar ahora mismo, por si aprovecho el espacio para hacer el comercial, acaba de llegar ahora mismo al Senado de la República la exposición fotográfica que hicimos de ese reportaje. Hicimos una serie de fotos de estos niños y sus padres y están en el Senado de la República, para precisamente que los legisladores puedan conocer la enfermedad, puedan conocer la situación y que a través de eso se pueda legislar y se transforme en una política pública de atención a estos niños. Eso sería algo increíble, ¿no? Yo creo que es el sueño dorado de cualquier periodista, que tu trabajo periodístico, tu investigación, tu reportaje se traduzca en una política pública que beneficie a unas personas, en este caso unos niños, sería como algo increíble, ¿no? O sea, sería el sueño de todo periodista, porque también les digo y les aviso que para ser periodista hay que tener un nivel de tolerancia a la frustración muy alto, porque pues decíamos antes que el 99% de los casos de asesinato de periodistas acaban en la impunidad, pues el 99.9% de todo lo que publicas raramente se transforma en algo. O sea, raramente hay una política que diga, o sea, un cambio legislativo que favorezca a través de una política pública en las personas. No es que signifique que el periodismo no sirve, yo creo que sí sirve, por eso hago esta profesión, pero hay que tener un nivel muy alto de tolerancia a la frustración, porque muchas veces tú publicas, por ejemplo, La estafa maestra, que fue un caso súper sonado, que fue un caso que multipremiado a nivel internacional, que se ha traducido en libros, y dime quién ha respondido por ese desvío de dinero. Nadie, ¿no? Estaba Rosario Robles en la cárcel, ya salió, se utilizó ahí también un poco como ese caso, se intentó utilizar ese caso como de, miren, ya se hizo justicia, pero obviamente pues no. Entonces hay que tener ese nivel de tolerancia. Respondiendo a eso, para hacer crónica, también hago mucha crónica relacionada con el crimen organizado. También les hago un pequeño anuncio. En septiembre voy a publicar un libro de crónicas sobre el crimen organizado que se llama Vivir con el narco. No es un libro sobre el narco per se, sino más bien un libro sobre las víctimas del crimen organizado, ¿no? Sobre las víctimas que ha dejado en estos ya pues, casi 20 años de guerra contra el narco, desde las madres que buscan a sus hijos en fosas comunes. Hay varias crónicas de eso. Hay una crónica que fue en un narco rancho ahí en Veracruz, donde en un caserón pues, encontraron 15 fosas clandestinas con muchos cuerpos del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay crónicas sobre el reclutamiento forzado de jóvenes por el cártel de La Línea en Ciudad Juárez. Fuimos a Ciudad Juárez a entrevistar a sicarios, a niños y a jóvenes sicarios. Evidentemente esto conlleva un nivel de complejidad muy alto, o sea, porque no es lo mismo, evidentemente, ir a tocar una puerta para ver si una empresa es fantasma o no, que también tiene su riesgo, obviamente, a sentarte como a esta distancia de un sicario y que te diga, pues yo llevo 10 chavos que he asesinado con mis manos, ¿no? O sea, evidentemente es mucho más difícil en cuanto también al impacto mental, que es otro tema que deberían de
tratar en las facultades de periodismo, ¿no? La salud mental de los periodistas, no es lo mismo eso que, pues eso, que hacer otro tipo de crónicas como la de los niños, ¿no? Y tampoco tiene el mismo nivel de complejidad de ir a la sierra a ver a estos niños, que cómo consigues una entrevista con un sicario. Porque no es que vayas por la calle, oiga, ¿usted es sicario? ¿Me da una entrevista? No, obviamente se tiene que hacer un trabajo previo muy amplio, con muchas fuentes, que te llevan a otras fuentes que están en el bajo mundo, pero, o sea, que están en el bajo mundo, pero que pues, no te van a matar, ¿verdad? Porque no se trata de eso. E ir entrando a ese mundo para que te den acceso a este tipo de historias que son pues, muy difíciles de acceder y muy difíciles de documentar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso son parte de las dificultades y obviamente que está el riesgo. O sea, si tú vas a una casa de seguridad del cártel de la Línea a entrevistar a unos sicarios, nadie te garantiza que, ok, los chavos te están dando la entrevista, pero no, pues son sicarios, son maleantes, son delincuentes, son criminales. Nadie te garantiza que llegue otro sicario y diga, ¿qué hace aquí? Y te pueda hacer algo, ¿no? Entonces, siempre hay que asumir un nivel de riesgo. Obviamente, siempre lo digo también, ninguna crónica, ningún texto vale la vida de nadie. Hay que medir el riesgo, ¿no? Hay que hacer todo lo posible porque ese riesgo no termine pues, contigo asesinado, porque un periodista asesinado pues, no sirve de nada. Pero también hay que asumir ciertos niveles de riesgo, porque si no, pues obviamente no vas a poder acceder a historias de este tipo, ¿no? Y tú siendo la persona que eres muy exitosa y conocida, y como sabiendo que en México pues es muy peligroso para los periodistas, ¿alguna vez has recibido alguna amenaza por parte de alguna persona o algo así? Sí, eso también es otra de las clásicas. Bueno, afortunadamente toco madera, así como una amenaza directa nunca me ha llegado. Espero que se mantenga así por siempre. Pero obviamente que siempre hay detalles, ¿no? O sea, claro que hay muchas fuentes que se molestan, ¿no? Bueno, no más que fuentes como implicados, ¿no? En los casos de corrupción. Sobre todo en los casos de corrupción, fíjate, me han llegado más cosas por el lado de investigar corrupción, ¿no? Que es como un poco investigar a pillos de cuello blanco, como le digo yo, que por el lado del narco, ¿no? O sea, por el lado del narco como digamos, investigo más a las víctimas, cuento más las historias de las víctimas, no me meto tampoco así a investigar de, no, que el hijo del Chapo Guzmán, tiene tantas propiedades. La verdad, ahí sí, sinceramente, me la pienso más, porque, pues, ¿no? Esta gente no se anda con rodeo ni con juegos, ¿no? Pero por el lado del crimen, digamos, pues sí, también del crimen organizado, pero, digamos, de cuello blanco, es donde tenemos que tener más cuidado, ¿no? Porque ahí se maneja mucho poder, se maneja mucho dinero, es gente con muchas conexiones, gente que pues, te hace así y te aplasta, ¿no? Y ya no solamente hace falta, o sea, ya no es para callar a un periodista, ya tampoco es tan necesario ir a matarlo, o sea, ya hoy día puedes hacer una campaña de desprestigio en redes sociales, puedes hackearlo, puedes espiarlo, todos tenemos vida personal, una cosa es lo que tú eres como periodista, otra cosa es cómo eres tú como persona, entonces hay que, pues sí, de ese lado, digamos, sí he tenido como, pues intentos de hackeo y cosas de ese tipo, ¿no? También a nivel político estamos muy pendientes de eso porque se ha habido compañeros que han sido pues, espiados, ¿no? por las autoridades y siempre estamos como en comunicación con organizaciones civiles que se dedican pues un poco a esto, ¿no? Al contrahackeo, por así decirlo, para también pues, de alguna forma intentar protegernos y así. Pero por mucho que quieras protegerte, al final pues ellos tienen pues, todo el poder, tienen todo el dinero, tienen todos los medios para, si quieren, con perdón, chingarte, que es una expresión muy mexicana, pues lo van a hacer, ¿no? Sí. Entonces tienes que tener pues ese nivel de riesgo también existe. Bueno, retomando tu exposición del día miércoles, que se llama Los Olvidados, ¿qué es lo que te lleva a seguir adelante para poderle brindar voz a este tipo de comunidades? Pues la verdad que este reportaje en especial surgió, hace no mucho me invitaron también a ser jurado del Premio de Veracruz. Y uno de los trabajos que fue reconocido con mención honorífica era sobre una enfermedad rara también, que se llama ataxia, que también afecta como a gente de estas poblaciones indígenas en Veracruz. Me interesó mucho ese trabajo y la compañera que lo hizo me dijo, pues ahorita estoy viendo otro sobre otra enfermedad rara que se llama ictiosis, y obviamente no tenía idea de qué era, y me explicó en qué consistía esta enfermedad y me dijo, si quiere colaboremos, y obviamente le dije que sí, ¿no? que me interesaba mucho. Eso también es otra cosa que deben de tener en cuenta, ¿no? El periodista ya no es el clásico periodista lobo solitario, que yo tengo mi información, ¿no? Y ya. Hoy día hay que hacer mucho periodismo de colaboración, ¿no? Para poder llegar
a muchos públicos para poder documentar historias mucho más amplias, ¿no? Y hicimos esta colaboración con Mega Noticias en Jalapa, Veracruz, y fuimos un par de días ahí a la sierra de Veracruz a documentar estas historias. Y en lo particular, la verdad que me siento muy feliz y muy satisfecho, ¿no? de ese reportaje que salió tanto en escrito como en video, como también esta exposición fotográfica, porque pues sí creo que de alguna forma está incidiendo en que estos niños sean cada vez menos olvidados, ¿no? Y creo que eso también es parte del objetivo del periodismo, ¿no? En darle voz a personas que no la tienen, ¿no? En darle voz a personas que por mucho que a lo mejor gritan cuál es su caso, su situación, nadie las pela, las autoridades no les hacen caso, y el periodismo también tiene que estar ahí para decir, bueno, estas personas existen, estas personas tienen derechos, y hay que atenderlos, porque también es una obligación del Estado, ¿no? O sea, hay veces que también incluso tenemos que recordarle al Estado cuál es su obligación, ¿no? Y es una obligación del Estado, ¿no? Entonces estoy particularmente satisfecho porque al menos, pues ya, digamos, una diputada de ahí de Veracruz se interesó por el caso, llevó la exposición al Congreso de Veracruz y también apoyó para que llegara al Senado de la República y al Congreso de la Nación. Y ya se va a hacer el día 19 de julio un foro entre diputados sobre enfermedades raras en la que va a estar esta enfermedad rara, ¿no? Entonces, bueno, ya es un pequeño paso que se ha conseguido desde el periodismo, ¿no? Lo que digo ahora es, ok, está muy bien la exposición, está muy bien que se haga el foro, está muy bien que llegue al Congreso, pero lo que se necesita de verdad, o lo que necesitan estos niños de verdad, es que se legisle, que los diputados hagan su trabajo, se legisle, y que eso se traduzca en una política pública, ¿no? Porque las políticas públicas son las que deben de recibir el dinero del Estado para poder atender a esta población. Todavía falta mucho en el camino para eso, pero ya el hecho de que haya, digamos, haya hecho ya este pequeño recorrido, es el inicio, me parece algo muy, muy satisfactorio que ojalá se termine traduciendo en algo concreto, ¿no? Y estos son los tipos de trabajos que a mí más me producen satisfacción, ¿no? De verdad, claro que recibir premios y todo eso, pues no te voy a decir, no, te estaría mintiendo. Claro que es importante, claro que todos los periodistas tenemos un nivel importante de ego, y obviamente que te lo reconozcan así es algo que te agrada mucho, pero recuerdo también el día que me dieron el premio Brecht Valdés, me acuerdo que me escribió una señora de una comunidad remota de San Luis Potosí, agradeciéndome o felicitándome por el premio, pero agradeciéndome que a través de un reportaje que hicimos en Animal Político fueron y arreglaron la escuela de los niños donde su hijo estudia, ¿no? Una escuela también en una zona muy pobre, indígena de ahí de San Luis. Se publicó el reportaje y sí hubo una actuación de las autoridades que arreglaron la escuela porque estaba en pésimas condiciones. Eso la verdad me dio muchísima más satisfacción que cualquier otra cosa, ¿no? Porque es un poco también parte del objetivo del periodismo y del periodista, ¿no? Entiendo yo. Y bueno, a nosotros como estudiantes y con toda tu experiencia que tienes, ¿cuáles son algunos de los tips que nos darías? Bueno, ya he dicho algunos, como por ejemplo que tengan un alto nivel de tolerancia a la frustración, no se desesperen, ¿no? No se desesperen. Es normal cuando se es tan joven como ustedes que tengan mucha impaciencia, mucho ímpetu, y es así debe de ser, ¿no? A mí no me cae en la cabeza cuando alguna vez he visto chavos o chavas que llegan a la redacción de Animal Político, digo, la verdad que han sido los menos, y los veo un poquito así como, no sé si apáticos, también puede ser que lleguen como intimidados tal vez, ¿no? Porque pues llegas a un sitio nuevo, ¿no? Pues ya los periodistas que hay ahí ya tienen mucha experiencia, así. Pero yo siempre cuando me preguntan les digo, mira, es preferible que preguntes de más a que no preguntes. Es preferible que levantes la mano todas las veces y que te digan, no, tú no estás para eso ahora, tranquilo, haz esto, haz lo otro, ayuda a transcribir, ¿no? Es preferible eso a que estés ahí callado y no digas nada, porque yo lo que entiendo que un elemento fundamental o un ingrediente fundamental que debe tener todo periodista es eso, ¿no? Es el ímpetu, es la inquietud, es la curiosidad, es el querer aprender, es el querer publicar, aunque no estés para publicar. Yo prefiero 1000 veces eso a alguien que pues, no sé qué onda, ¿no? O sea, ¿qué hace aquí? O ¿quién es? O, ¿no? O que le digan, oye, porque todo también... Luego también me ha pasado que muchos que salen de las universidades ya piensan que pues ya están para escribir una historia de cassette, ¿no? Y es como de, no, pues a ver, tantito, espérame, ¿no? O sea, tranquilos, pies en el piso. De hecho, a nosotros siempre nos dicen también, a pesar de todos los premios, y pues ya somos periodistas con una trayectoria y de años de trabajo, nuestro propio jefe, nuestro propio director muchas veces nos dice, los pies en el suelo siempre. No perdamos el foco de nuestros lectores, es la sociedad mexicana, es publicar para informar, no para brillar, no para... Esas son cosas que vienen después y qué chido, ¿no?
y que se te reconozca por tu trabajo, pues está muy, muy chido, pero no es nuestra función, ¿entiendes? Entonces, yo les recomendaría eso, que tengan mucha hambre, que no pierdan esa hambre con el paso de los años, porque también es ciertamente, digamos, normal que con el paso de los años te vas desgastando, te vas quemando. El mundo periodístico es un mundo muy difícil. El mundo de los medios es un medio muy, muy, muy difícil, donde no siempre es fácil pues hacerse un hueco, ¿no? Pero siempre también mantengan la ética, no es a costa de cualquier cosa de que se abre uno hueco en nada en la vida, ¿no? Mantengan sus valores, mantengan la ética y trabajen mucho, y con paciencia pues todo llega. Bueno, y para finalizar, ¿nos puedes platicar sobre tus siguientes proyectos, por favor? Bueno, también les adelanté un poco, en septiembre se va a publicar un nuevo libro, es mi 5º libro, el segundo más bien en solitario, ya publiqué uno hace un par de años que se llama Narcopandemia, aunque es un audiolibro, y este sí es un libro en texto, en papel, y ese es, digamos, uno de mis proyectos más inminentes. Y bueno, en Animal Político pues siempre andamos buscando nuevos temas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy muy metido al caso Ayotzinapa, que aunque no es nuevo, ya es un caso que va a cumplir 10 años, pues también es muy importante documentar qué ha pasado en esos 10 años, cuál ha sido, por ejemplo, pues el desgaste de las familias tan importante en esos 10 años, los avances y también pues, los retrocesos en el caso. También ahora me voy a meter mucho a un tema de extorsiones, ¿no? Es un delito que todo el mundo sabemos que está ahí, todo el mundo conoce a alguien que pues, paga cuota al narco o a la policía o a las autoridades, pero es un delito que realmente no es tan, digamos, sale poco, ¿no? Es porque también tiene mucha cifra negra, es un delito que aunque se denuncie pues no tienes mayor resultado, al contrario, tienes más riesgo, ¿no? De que si denuncias quien te está extorsionando te puede hacer algo. Entonces estoy como muy metido ahora en esos temas. Acabo de terminar un proyecto que se llama Votar entre balas, que ha sido de las elecciones pasadas, que también lo vamos a meter a concursar a varios premios. Es un trabajo que se hizo en colaboración con la organización civil Data Cívica, y que la verdad pues creo que se hicieron 5 reportajes en zonas muy violentas del país, en Guerrero, Michoacán, Jalisco, etcétera, sobre cómo pues el crimen organizado también ya está influyendo muchísimo en las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre ando metido investigando algo. Obviamente el periodismo no se detiene, no te espera, y hay que estar siempre pues muy, muy activo. Pero sí, lo más inmediato yo diría pues es el próximo libro. En septiembre ya estará disponible, ojalá que me quieran invitar a platicar de él, o que lo puedan comprar o ver o acompañarme cuando salga la presentación. Estaré en mis redes sociales anunciándolo muy, muy en breve. ¿Nos puedes brindar tus redes sociales, por favor? Claro, pues ahora estoy en Twitter, es @manuvpc, en Instagram es manu_ureste, y en TikTok, que acabo de abrir, es manu.ureste. Así que ahí me pueden encontrar, con mucho gusto, cualquier duda que tengan, comentario, pregunta, o pues simplemente que nos sigamos, ahí estoy pendiente. Oye, pues muchas felicidades, la verdad, por todo lo que has logrado y lo que vas a lograr. Y te deseamos mucho éxito y que te vaya súper bien. No, pues muchísimas gracias a ustedes, y yo, el que les desea éxito soy yo, porque ustedes están a las puertas de empezar este nuevo camino que de verdad es apasionante. No desesperen, y seguro que dentro de un tiempo yo seré el que lea sus reportajes y escuche sus podcasts y vea sus videos, así que mucho éxito a todos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Manu. Esto fue su periódico podcast favorita. Yo soy Fernanda Rivera. Y yo soy Soren. Y yo soy Manu Ureste. Y nos vemos en el siguiente capítulo.